Nuevamente con ustedes a través de los protagonistas del Fin del Mundo. Este programa que intenta contarles la vida, las actividades de distintos vecinos de nuestra ciudad. Estamos frente a la vivienda de la familia de Antueno, porque vamos a hablar con Adrián de Antueno, vamos a hablar de sus orígenes en la provincia de Entre Ríos, en Gualeguay, su paso por la provincia de Neuquén, pero su llegada también a Tierra del Fuego. Este programa y parte del próximo dedicado entonces a la vida y toda la actividad de este querido y reconocido vecino como es Adrián Gustavo de Antueno Berizo. Y el gusto de estar una vez más con este vecino reconocido de toda Tierra del Fuego como es el doctor Adrián Gustavo de Antueno Berizo. Nombre completo, ¿no? Bueno, sí, completo. Hay otros apellidos, pero con pero eso hasta, ¿con eso está bien? con eso alcanza. ¿Conocéis? Justo es reconocer yo, desde que comencé a escribir, Sí. en mis libros puse el apellido de mi madre también, porque tiene mucho que ver con mi vida. Exactamente, ya vamos a hablar también de eso, ¿no? Pero vamos a empezar al revés. Uno, viste, vos sabés, la temática del programa es conocer la vida de nuestros vecinos, referentes, como lo sos vos también, en lo profesional, en lo político, por supuesto. Pero hoy te encuentras a esta altura de tu vida estudiando en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, ¿es así? Sí, también. Estoy repasando algunas cosas. Sí, es cierto. Estoy haciendo una maestría de estudios antárticos que cursamos este año 2021 y realmente entusiasmado. Es la primer cohorte de estos estudios, no solamente en el país, sino en todo el mundo de habla hispana. Así que con los 30 o 32 compañeros que tengo en la universidad, estamos aprendiendo muchas cosas y entusiasmados con este tema que en general es desconocido para todos los argentinos. Yo me quedo cuando estábamos haciendo la preproducción con una frase que así al pasar dijo Adrián, ¿no? Es un volver a vivir para vos, porque volvés a tu época de estudiante. Sí, yo hace 50 años ya que dejé los claustros universitarios, cuando me recibí de médico veterinario en la ciudad de La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, por supuesto, yo he seguido teniendo actualizaciones, pero nunca volví a la universidad hasta este año 2021, en que ya he cursado varias materias y por suerte hemos aprobado. Ya a esta altura del año sabemos que las hemos aprobado. Está aprobado. Así que vamos bien, pero lo más importante es la experiencia y esta sistematización de conocimientos sobre la Antártida que yo no tenía. Claro. Y bueno, he tenido que estudiar geología, paleontología, oceanografía, climatología, y cosas que están muy alejadas de mis conocimientos. Y sí, por supuesto, me resulta mucho más fácil todo lo que tiene que ver con la política antártica, la legislación, el derecho internacional, que sí, bueno, un poco por lo menos conocía. Claro. ¿Y cómo es esa sensación, Adrián, de estar estudiando con compañeros de estudio mucho más jóvenes que vos? Vos debes ser el más grandecito, si no sos el líder. Soy el más grande y de los profesores además. Y de los profesores también, claro, seguro. Todos ellos son jóvenes y hay jóvenes muy jóvenes, estudiantes, de los que rescato su frescura, su alegría y que me lleva a volver a vivir aquella frescura y alegría que tenía yo cuando estudiaba. No es que no la tenga ahora, pero es muy interesante. Y bueno, creo que es una práctica recomendable, por lo menos a mí me da resultados. Porque entre tantas actividades el estudio a esta altura viene bien para que las neuronas se sigan moviendo. Que se sigan moviendo. Y para ir cerrando, ¿no? Tema con el que iniciamos esta charla, es la primera vez que se da ¿no? Esto de estudios antárticos, esta carrera, o ¿es una carrera? Se aprobó, es una maestría. Es una maestría, es una maestría. Se aprobó hace 2 años, pero el primer año del 2020 no se pudo por la pandemia, hasta que se resolvió hacerla de forma virtual, que es la manera que lo hicimos, y semipresencial. Hubo algunas clases presenciales ya cercanos a fin de año. Pero bueno, lo interesante que tiene, primero haber descubierto el poder conformar un grupo multiprofesional, es decir, o multidisciplinario. ¿Seguro? Hay estudiantes, no, todos son profesionales, todos vamos a estudiar, pero todos somos profesionales de distintas disciplinas.
politólogos, de turismo, en mi caso, médico veterinario, hay médicos, abogados, ingenieros, así que, ¿qué va a ser esta primer cohorte una vez que nos recibamos? No sé, pero seguramente Bueno, pero un poco de ruido se va a hacer. lo que tiene en común es el interés por ampliar o Por empezar a supuesto. conocer el tema antártico, ¿no? Por supuesto, y Que que es necesita fundamental. mucho que la provincia tenga gente Sí, pues, preparada exacto. y bueno, yo si algo me he propuesto es lanzar a todos estos jóvenes y todos juntos Sí. a hacer algo por la Antártida que necesita la provincia. Exacto. Estamos hablando con Adrián de Antueno y lo hicimos distinto, ¿no? Lo hicimos de esta manera, pero ahora vamos a entrar, luego de la pausa, en lo que es la vida de Adrián Gustavo de Antueno, ¿no? Desde su Gualeguay, Gualeguay, Entre Ríos. Gualeguay, Entre Ríos, natal, hasta su llegada acá en la ciudad de Ushuaia o a la Tierra del Fuego. En un ratito seguimos con Adrián de Antueno. Adrián de Antueno, un reconocido vecino, es el tema central de hoy de los protagonistas del fin del mundo. Y preguntarte, Adrián, hablar de bueno, tu lugar de nacimiento en la provincia de Entre Ríos. Contanos un poquito, hablarnos un poquito de tu vida, de tu Bueno, Gualeguay natal. algo me acuerdo, así que... Sí, ¿no? Seguro. Sí. Bueno, la familia Antueno está en Gualeguay, en Entre Ríos, desde la época de la colonia. Lo mismo la familia Berizo, que fue posterior. Y bueno, ahí se encontraron estas familias. Y yo nací fruto de la unión de mi padre, que se había ido a estudiar a La Plata, pero volvió a terminar sus estudios de magisterio y también la escuela primaria en Gualeguay. Ahí se encuentran con mamá y bueno, y después de ese noviazgo se casaron y nosotros, los tres hermanos, digo nosotros porque los tres hermanos nacimos en una casa muy particular en Gualeguay, en una esquina céntrica, que es denominada la Casa de las Rejas, es un atractivo Sí. turístico urbano, y ahí nacimos porque, bueno, nacimos en la habitación de mamá, y en esa época no había clínicas, no había nada, sino que los nacimientos eran atendidos por una partera directamente. Así que bueno, con suerte nacimos y sobrevivimos hasta ahora. Y Adrián, ¿qué hacía tu padre, tu mamá? Papá siempre ¿El fue nombre de tu docente, padre? Osvaldo. Osvaldo. Osvaldo de Antueno. Papá siempre fue docente, salvo un interregno en que fuimos a Neuquén, fuimos a vivir a Neuquén, la primera experiencia sureña, que fue como secretario de Vialidad Provincial. Pero como docente papá daba clases en Buenos Aires, en Avellaneda y en La Plata. Y mamá siempre fue ama de casa. Así que, bueno, nosotros vivíamos en La Plata, una vez que nacimos nos fuimos a vivir a La Plata, y donde papá era docente. Y ahí hicimos la escuela primaria, la secundaria y la universidad. Así que ese fue mi recorrido. ¿Y cómo eran tus días en la niñez? ¿Juegos? ¿Qué? Fíjate vos, Sí. distinto al nacido acá, que eran los juegos en la nieve, la excursión a la montaña. ¿Cómo eran los juegos Bueno, tuyos? yo tengo dos vivencias, todas de mucha alegría y felicidad, pero distintas. En La Plata, es decir, una vivencia citadina, puertas adentro. Ya desde mi infancia eso era así, los cuidados de los padres, no nos dejaban prácticamente salir, más que a dar la vuelta a la manzana, así se hablaba, eran las manzanas, dábamos la vuelta a la Exacto, manzana, la vuelta a la manzana, sí. en la bicicleta y adentro. Pero nosotros viajábamos a Gualeguay durante los 3 meses de vacaciones y también en las vacaciones de invierno, que eran de un mes, y ahí vivía en el campo, y donde un poco me crié, y eso sí que ha sido muy enriquecedor y seguramente fue lo que me llevó a abrazar la carrera de veterinaria, porque bueno, entre los animales y andando a caballo y persiguiendo el ganado, las vacas, las ovejas, bueno, es algo que me ha gustado siempre y tengo un espíritu Ahora campiriño. vamos a profundizar en eso. Pero claro, acá se da algo particular. La gran ciudad con la pequeña ciudad. Gualeguay Claro, con y La Plata y los peleros o lo que sea, ¿no? en el pueblo, en Gualeguay, teníamos todas las libertades, al contrario, es decir, de noche, lo que fuera, porque salíamos
a bailar ya en la adolescencia y no teníamos prácticamente ningún control porque era un pueblo y sigue más o menos siendo tranquilo. Sigue Ya siendo no tranquilo. tanto, Bueno, pero pero... seguís con la relación con la familia y todo allá Y en sí, Gualeguay, ¿no? tengo la gran familia de mi madre, está allá. Ya los Claro. mayores todos han fallecido, pero están todos mis primos. Es una familia muy grande, los Berizos, y los Antueno están más en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, de aquellos inmigrantes italianos, Marcelo, que vinieron los Berizos de Génova, ahí están todos, o de ahí vinieron mis ancestros, y los Antueno de Vibonati en Italia. Y hemos llegado hasta acá, hasta Ushuaia, y ya nos estamos queriendo ir hasta la Antártida, para eso estamos estudiando. Para eso está eso. Yo voy a hacer una salvedad o una parte, ¿no? Que hablamos. Porque hay un familiar, una tía de Adrián, que pasó a ser una protagonista Claro, por el naufragio del Monte Cervantes, ¿no? sí, sí, Brevemente pues, lo hemos hablado en otros programas, sí, que te llevó en su momento a escribir un libro. por Pero supuesto. contá un poquito de tu tía, de Bueno, en Berizo, uno de los ¿no? primeros viajes del Monte Cervantes, aquí en el año 1930, eh, Cándida Echeverri de Antueno, de Gualeguay, todos, viajó con su familia y con sus hijas, fundamentalmente con Beatriz y Virginia. Beatriz era escritora y, bueno, ella fue protagonista, todos, del naufragio y de la permanencia en Ushuaia, de esos náufragos durante una semana hasta que vino el Monte Sarmiento a rescatarlos y a llevarlas de nuevo. Así que transcurrido desde 1930 a 1985 ese tiempo, el Museo del Fin del Mundo invitó a todos los sobrevivientes del naufragio que ya tenían sus años, Sí. transcurridos 50 años, 55 años, y bueno, lógico, Beatriz, que era escritora también, escribió una larga, una extensa carta relatando todas sus vivencias y eso me llevó a escribir un libro. Una vez que rescaté esa carta que me indicó Julio Rodríguez, que él también hace mención a Beatriz y a esa carta, que está resguardada en el Museo del Fin del Mundo, en el Tesoro, más todas las fotografías que ella donó al Museo del Fin del Mundo, que sacó y que están ilustrando, eran inéditas, así que están ilustrando el libro sobre el Monte Cervantes, pero ya los de Antueno también desde 1930 que estábamos dando vuelta por aquí. A eso iba, ¿no? Vos solo lo fuiste llevando. Ya, de alguna Sí, manera, los de Antonio tuvieron presencia aquí. Después vamos a sí, sí. profundizar un poco cuando hablemos Bueno, de tus libros, pero volvemos ya a la adolescencia y la juventud, sí. los bailes que vos decías, ¿no? Ujú. Que se disfrutaban realmente mucho. Y un día aparece alguien a quien también conocemos, se llama María Eugenia. María Eugenia Ciña, sí. La María Eugenia, seño, la senio, ¿no? Para muchos, la seño del dulce de leche y que del la copito de recuerda. nieve. Es dulce de leche y copito de Copito de nieve, nieve, claro, así es. exactamente. Y bueno, ¿cómo se da eso, Adrián? Precisamente Contanos, por el esto, sí, encuentro. porque María Eugenia también tiene toda su familia materna en Gualeguay, así que eran familias conocidas de Gualeguay, Ujú. pero sus padres se fueron a vivir a Mar del Plata por cuestiones de trabajo de su papá, así como nosotros nos fuimos a vivir a La Plata. Y en estos regresos veraniegos, tanto en verano como en invierno, nos conocimos siendo muy chicos con María Eugenia. Y bueno, primero amigos y hasta que ya luego novios. Y bueno, todo siguió muy bien. Y se casaron jóvenes. hasta que nos casamos, sí. Sí, Nos decidimos casarnos para estar juntos. exacto. Esa era la premura. Vivíamos en ciudades diferentes Ujú. y en realidad se nos hacía difícil. Así que nos casamos, jóvenes. Yo todavía estaba cruzando la mitad de las materias de veterinaria, así que bueno, una vida bastante, no digo difícil, pero había que Bueno, lucharla. y sí, porque estudiando y Estudiantes, trabajar. estudiando, trabajando y militando, porque yo ya estaba en la universidad con una militancia muy fuerte, pero bueno, sobrellevamos todo eso y nos recibimos. ¿Y qué hicimos? Volvimos a Gualeguay los dos juntos. Seguro. Bueno, de ese tema seguramente vamos a hablar. Se casaron en el 73, En el 72. en el 1972. Exacto, el 22 de diciembre de 1972 nos casamos y recién tuvimos hijos en el
77 con Mariano, nuestro primer hijo, Fueguino. El más viejito, digamos. El más viejito, sí. Pero bueno, hago esta acotación porque todo el tiempo que estuvimos en Gualeguay no podíamos tener hijos. Había ahí un diagnóstico que lo imposibilitaba, pero llegamos aquí a Ushuaia y Ushuaia nos brindó todo. Exactamente. Los hijos, trabajo, familia, casa. Exacto. Y lo disfrutamos hasta el día de hoy. De eso vamos a hablar, los hijos, trabajo, en el próximo bloque, aquí en Los Protagonistas del Fin del Mundo. Hoy charlando con Adrián Gustavo de Antueno Berizo. Siempre hay datos que uno va conociendo a través de estas charlas, en las que son las que queremos humildemente compartir con ustedes. Como siempre lo decimos en cada programa, estos vecinos forman parte de la historia de Tierra del Fuego. Todavía no llegamos a Tierra del Fuego, Adrián, pero seguimos en Gualeguay. Hay una historia previa. Exactamente. Vuelven ya, se casan con María Eugenia, se establecen en Gualeguay y empezás a trabajar con tu profesión, como veterinario. Exacto, esa era la meta durante nuestro noviazgo, que me recibiera y volver a trabajar a Gualeguay, a poner una veterinaria, lógicamente, así que una vez que tuvimos el título, yo estudiaba ya con Martín Torres, conocido por todos ustedes, por haber sido gobernador de Tierra del Fuego y diputado nacional, y con Martín, bueno, militábamos, estudiábamos, y juntos, una vez que nos recibimos, decidimos ir a Gualeguay, a mi pueblo natal. Y allá fuimos, abrimos la veterinaria, inclusive antes de recibirnos ya el local, y una vez recibidos fuimos. Pero bueno, eran épocas duras también, de vacas flacas, así que la veterinaria, en la que éramos 3 socios, estaba Jorge Benesperi, otro colega con el que nos recibimos, que se había sumado a último momento, y mi hermano Gogo, que también fue a trabajar, volvió a su pueblo natal junto conmigo a trabajar en la veterinaria. Pero bueno, no rendía para tanto. No daba para tanto. No, porque ya teníamos nosotros las familias conformadas, así que primero se fue un socio, mi hermano entró a trabajar en otra actividad privada, y Martín luego volvió se vino a Río Grande, donde estaban sus padres. Pero hago un alto, ¿y tu esposa, María Eugenia, trabajó también allá? María Eugenia, sí, ella trabajaba mejor que yo, la nombraron delegada del Instituto de Obra Social de la provincia de Entre Ríos, era la primera delegada que tenía Gualeguay, muy jovencita y trabajaba muy bien, y bueno, eso ayudaba a que entre lo que ella cobraba y lo poco que yo ganaba con la profesión, podíamos subsistir. Y pasamos unos años allá, todavía sin tener hijos, así que bueno, cuando llegó la novedad o la noticia de la necesidad de tener un veterinario en Ushuaia, que tampoco había, bueno, ahí comienzan otros planes. Pero también yo me voy deteniendo para darle cierto orden, ¿no? ¿Cómo nace esa vocación? Porque vos lo dijiste en uno de los bloques, ¿no? Por los animales que te lleva a estudiar veterinaria. ¿O algo en especial o como mucho? Porque los chicos, los jóvenes, sí, los animales, qué lindo, pero vos, ¿cómo se dio esto? ¿Cómo decidiste? Yo me he criado... puedo decir que me he criado en el campo porque pasé mucho tiempo en el campo y realmente es lo que más me gustaba en la vida. Yo en realidad, de profesión, cuando me preguntaban, quería ser peón de campo. Esa era toda mi ambición, siendo chico. Siempre tuve un gran gusto, una admiración por el mar, y así que intenté también ser marino. Pero bueno, esto no pudo ser, así que me preparé para el Liceo Naval, que era el colegio secundario, para la Escuela Naval Militar, y ahí ya no pude entrar, rendí y hubo un problema, un tema fallido por mi edad. Me habían dado una autorización para rendir, era muy joven, hubiera sido el guardia marina más joven de la Argentina. Me dieron un permiso especial para rendir con 15 años, había que tener 16, que yo los cumplí a los pocos meses. Y una vez que rendí, resulta que me dijeron que como era tan joven, tendría que haber sacado notas excelentes, y iban a entrar otros que estaban excedidos de edad. Bueno, esto me apartó. Te decepcionó. Bueno, absolutamente. Claro, las primeras injusticias que tuve en la vida. Y lo de la veterinaria, por unos test vocacionales y además uno de
de mis amigos y compañeros de estudios desde la primaria, la secundaria y la universidad. Su padre era veterinario y así que íbamos a la facultad de veterinaria y ahí se me terminó de desarrollar este gusto y creo que fue, bueno, di en la tecla. Así que bueno, en esa época había que rendir cursos de ingreso, todo era bastante difícil, pero pudimos ingresar. Y a pesar de todo lo que ya he contado anteriormente, en 5 años me recibí, estudiando, trabajando, teniendo una familia, militando. Y bueno, y afortunadamente terminé con esa vocación que la sigo desarrollando hasta el día de hoy, que estoy en plena actividad. Exacto. Nombrás mucho la militancia, ¿no? Sí. La militancia, bueno, hablemos en este caso de Entre Ríos, que era en unidades básicas, en federaciones. Bueno, primero yo tengo que aclarar de que toda nuestra juventud, nosotros vivimos en dictaduras, así que la democracia... Por eso, claro. Ya en la facultad yo siempre me dediqué a estudiar historia y, en fin, todas estas cuestiones me llamaban, así que siempre estudié historia. Y ya en la facultad me relacioné con... No teníamos centros de estudiantes porque estaban prohibidos, pero luchamos por tener centro de estudiantes y nos permitió, así que estuve en el centro de estudiantes en veterinaria en La Plata y a partir de eso se comenzó a convulsionar después del mayo del 68 en París, claro, que se convulsionó toda la juventud en el mundo. Bueno, nosotros luchamos por, antes que volver a la democracia, porque hubiera democracia dentro de la universidad, entonces nos permitieron que hubiera, bueno, centros de estudiantes y accedí a ser secretario del Centro de Estudiantes en Veterinaria, con lo que me relacioné con otros estudiantes de otras facultades y bueno, ahí sumando jóvenes y con permiso para hacer política universitaria, no partidaria porque estaba prohibida, eso se hacía en la clandestinidad, es decir, eso iba, claro, hacíamos política universitaria, pero la política partidaria, yo siempre me volqué desde joven al Partido Justicialista, que estaba, es decir, todos los partidos estaban prohibidos, es decir, no se podía. Bueno, pero hacíamos política clandestinamente, nos juntábamos, nos reuníamos, de manera que después de tanta presión se volvió a tener elecciones. Y cuando volvemos a Gualeguay ya estaba Perón nuevamente en el poder. Así que la lucha nuestra en pocos años dio sus resultados, la nuestra y la de todo el pueblo argentino. Porque, bueno, se dieron las elecciones con proscripción del Partido Justicialista. Se permite que participe, pero no Perón, gana Cámpora, claro, renuncia a Cámpora, asume Perón y ahí nosotros nos vamos a vivir a Gualeguay. Muere Perón y bueno, eso ya parte de otra historia. Y seguimos militando en unidades básicas, por supuesto, y en el Partido Justicialista. Pero luego el 76, claro, volver, claro, bueno, a la clandestinidad. Luchamos en Gualeguay por el recambio de autoridades y ahí tuve una participación muy preponderante. Era joven, tenía una actividad política en La Plata, en el centro de los tumultos de nuestro país. Y eso me llevó a... Yo ni siquiera estaba afiliado al Partido Justicialista en Gualeguay, nunca me afilié. Pero sí movilizaba a todos, a los grandes, a los viejos, y ganamos las elecciones en el departamento Gualeguay, en Entre Ríos, y cuando nos iban a mí no, pero a los que habían ganado, bueno, todas las cuestiones partidarias, que se les devolvía después de la dictadura, después hubo un golpe de Estado nuevo y claro, ahí ya. Vuelta a empezar. ¿Y cuándo es, pues vamos a seguir hablando del tema político, pero cuándo es que deciden y por qué venirse al sur ya? Más allá de la experiencia que vos ya tenés del sur, una primera aproximación en Neuquén, la tía que había estado en el 35, en el 30. Y vos en la década del 70, ¿no? Para acá. Así es. Sí, como te decía, la veterinaria nos daba para mucho y viene la invitación de... En realidad, Martín Torres me avisa porque él tuvo que hacer un interinato, él era el veterinario de Río Grande, abandona la veterinaria en Gualeguay para venirse a Río Grande. Es decir, digo abandona. Teníamos que trabajar para pagar todos los medicamentos y todas las cuestiones que teníamos en sociedad en Gualeguay. Cosa que él hace como veterinario y me dice, Adrián, venite que en la Municipalidad de Ushuaia necesitan veterinario. Así que bueno, eso hago, me pongo en contacto con las autoridades nacionales de SENASA
para pedir que me envíen aquí y bueno, eso lo logro porque precisamente el director nacional de SENASA en ese momento era un colega de Gualeguay, así que le planteo que, mirá, me quiero ir a Gualeguay, no, pero quédate acá, la veterinaria, Me quiero ir organizando. a Ushuaia, dijiste vos. Estábamos organizando el círculo veterinario de Gualeguay, siempre organizando cosas. Y entonces me dice, no, quédate por acá, yo te consigo un lugar acá en Entre Ríos. No, no, yo ya me quiero ir allá. Ah, Pero bueno, existía el prurito de que enviarme a Ushuaia, qué iba a decir la familia, porque lo cierto es que en los 70 Ushuaia no era muy conocido. y vamos a hacer Sí. un alto porque vamos a ver qué pasó. Bueno, finalmente sabemos que estuvo acá. ¿Y qué dijo la familia? Porque se venía una parte de la familia al sur-sur, a lo más austral del mundo. Ahora nos lo cuenta luego de esta pausa Adrián. Adrián, ¿cómo nos corre el tiempo? Yo ya, como les digo a otros vecinos, se lo decía el otro día, hace tiempo a Beto Brizuela, ya vamos a tener que seguir con una segunda parte del programa. Bueno, Una miniserie, podemos una saga muy de bien. Adrián de Antueno. Es que es mucha la actividad, las cosas que has vivido, ¿no? Como Bueno, todo. pero esto que hemos relatado es la parte más desconocida, porque era Claro, parte de sí, mi sí, juventud antes de exactamente. venir a Ushuaia. Y decíamos que ahí quedamos en el bloque anterior que iba a decir la familia que se venían tan al sur, a un lugar prácticamente desconocido para todos, como es Sí, Ushuaia. pero nuestra, digamos, nuestra decisión, nuestra firme convicción de comenzar algo nuevo, es decir, un nuevo desafío que nos permitiera desarrollarnos como familia, hizo imparable nuestra decisión, pero además también las condiciones en que vine por un convenio del territorio nacional que había prohijado el ex gobernador Campos Mm. con la nación, al veterinario de Tierra del Fuego finalmente, al de Ushuaia, se le ofrecía casa habitación, cosa que me dieron. Yo no vine hasta que no me garantizaron todo eso. Me dieron casa habitación, el trabajo de nación con un buen sueldo, el mismo sueldo, porque era territorio nacional, como veterinario de la municipalidad. Y había uno más para la Marina que ya había desaparecido porque la Marina dejó de tener animales, tenía vacunos, pollos, ponedoras. Mm. Pero bueno, nos lanzamos, primero vine yo solo y al mes vino María Eugenia a ver qué era esto. Y una vez que pisé Tierra del Fuego, empecé por Río Grande, vine a Ushuaia y ahí decidí que yo no me movía de Es, acá. esa, le pregunto siempre a todos, ¿cuál fue la sensación? Tal vez conocías, tenías referencias de No, no. Ushuaia, no, La nada, única referencia que tenía era el billete de 10 pesos que está la que tiene lanchita, la litografía de la la Surubí Surubí, en la claro. bahía de Ushuaia. Eso es todo lo que mirábamos con María Eugenia, nos gustaba eso, pero realmente está muy bien logrado. Y Ushuaia sigue siendo eso, esa vista, ¿no? Sí. ¿Y cuál fue tu sensación? Y me Bueno, encontré llegué con acá, eso, me encontré con eso porque era un día de sol, fue como una semana de sol, así que estaba maravillado. Yo creí que iba a encontrarme con hielo y nieve y eran todas flores. Así que, bueno, sin ninguna duda me quedé y, bueno, me costó comenzar a cobrar mi primer sueldo de SENASA, lo cobré a los 5 meses. La municipalidad me comenzó a pagar al mes siguiente y ya tenía la casa, así que eso alivió todo. ¿y cómo fueron esos comienzos? Porque estamos hablando que, nos decía Adrián hace un rato, que fuiste el primer Que veterinario se radicó definitivamente en definitivamente en Ushuaia. Ushuaia, Sí, sí. exacto. Y esos comienzos, porque me imagino que habrás tenido que organizar la Todo, cosa, ¿no? absolutamente todo. Es Mm. decir, el primer veterinario, había un colega que también era de Gualeguay, que estuvo unos años, Miguel Tapia Marcó, bueno recordarlo, y sobre todo para los antiguos pobladores, pero él se fue, tenía que ir porque su mujer se enfermó y se había ido unos años antes, él se quería ir y se fue, abandonó el lugar para seguir trabajando en otro lugar en Senasa. Así que yo me radico y bueno, y me encuentro con que la municipalidad lo único que tenía era el matadero, que era bastante vetusto, un desastre, ¿Dónde está ubicado? en el mismo En el lugar. mismo lugar, a las Así que yo afueras. propicié que se hiciera algo nuevo y se hizo porque estaba en ese momento el problema con la hidatidosis, así que hicimos un plan de erradicación y de control de perros y de erradicación de la enfermedad de la hidatidosis. Los pobladores de Ushuaia tenían hidatidosis mortal porque Ah, esos quistes que se formaban
Cuando se detectaban, tardíamente había que llevarlos a operar a Buenos Aires y en general terminaban muy mal. Así que toda la población acompañó ese programa de erradicación de hidatidosis que fue absolutamente exitoso. Desapareció la hidatidosis que tenía el 94% de los animales, ovinos, bovinos y porcinos, y también en la zona urbana. Así que, bueno, ese control fue exitoso, pero para eso hubo que hacer leyes. Así que se hicieron las leyes, hubo que reglamentarlas y hubo que eso pasarlo a la práctica, cosa que se hizo. Estamos hablando de qué año más o menos. 78. 78. En el 77 ya estaba radicado, en el 78 se hizo la ley y en el 78 se puso ya en vigencia y en el 79 lanzamos, para el 82 habíamos controlado toda esta enfermedad. Luego vino un relajamiento porque se había erradicado la enfermedad y ya el problema con los perros empezó. Bueno, Claro. es otra historia. Pero sí, tuve que legislar absolutamente todas las ordenanzas sobre sanidad, control de restaurante, de hoteles, reparto de comidas, las cocinas en los comedores. No había nada. Así que todo eso me llevó a que aprendiera a fundamentar, porque tenía que presentar las ordenanzas a la municipalidad para que las aprobara. Así que pedía a otros lugares y bueno, así avanzamos y bueno, tuve una práctica muy rápida sobre esta cuestión de la legislación y además una relación, por ser el único veterinario, con toda la población. Éramos 6.000 habitantes, así que no eran muchos. Y como era el único veterinario del pueblo, me llamaran de todos lados. Claro. Así que entre los barcos, las empresas pesqueras, la municipalidad con los matarifes, los restaurantes y el público con sus animalitos, sus mascotas, me hice muy conocido y para el 83 ya era candidato a intendente de Ushuaia. Pero recordanos, si te pongo un compromiso, algunos compañeros, los primeros que estuvieron trabajando con vos, porque Sí. imagino que tendrías colaboradores, gente a tu cargo. También era clandestino porque estábamos hablando de un gobierno de facto. Ah. Así que todas las relaciones políticas, que por supuesto ni bien pisé acá, empecé a buscar a ver quiénes eran compañeros o quiénes se dedicaban a la política antes de que yo viniera. Y bueno, un compañero, gran compañero, Pepe García, que llegó a ser diputado nacional. Sí. Bueno, su hermana Isabel, Esther Varela, Julito Chinchini, uno de los molinolos, creo que Willy era, que todos eran mis compañeros de la municipalidad. Y bueno, como yo era también el primer profesional que traía a la municipalidad y veterinario, tenía, no sé si tenía o me daba ciertas libertades, así que yo andaba por todas las oficinas y ahí empezamos a juntarnos y luego por fuera de la municipalidad con Omar Prada, con Roberto Vélez, que eran de otras reparticiones. Omar estaba en obras sanitarias, Roberto creo que ya había dejado la Marina, era personal civil, con Romerito, que era el sastre de Ushuaia, Sí. Carlitos Torres, pero ese núcleo, Antonio Godoy, iniciamos una serie de reuniones pensando en que algún día iba a volver la democracia y con eso nos juntamos y comenzamos a organizar lo que fue la primera unidad básica de Ushuaia, que fue la Eva Perón. Voy saltando de un tema a otro. Sí. Hablabas del 1978, que estabas acá ya Sí. en Tierra del Fuego, en Ushuaia. ¿Y cómo viviste vos este casi conflicto armado con Chile? ¿Te recordás esos momentos? Siempre Sí, se habla sí. de las prácticas que había, Sí. oscurecimiento. Sí, bueno, a mí me tocó algo muy particular. Ya cuando se había desalojado gran parte de la civilidad de Ushuaia en aviones de la Marina, me convoca el gobierno de Tierra del Fuego. Yo era el jefe del Departamento de Bromatología e Higiene, recomendado por mi intendente. El gobernador me llama y me reúne con la Armada para decirme que tenía una misión, que habían pensado en darme una misión. Y bueno, y la misión era nada más y nada menos que preparar un racionamiento de alimentos para la población durante 30 días con los alimentos existentes en la ciudad. Bueno, fue todo un desafío y lo hice. Hay publicaciones de esto y voy a ver si no se edita ahora para los 40 años de 1982, pero que se extiende
al 78. Ah, Porque bien. en el 78 empezó y seguimos 4 años después, en el 82, con un proyecto, un programa de racionamiento de alimentos, que tengo las tarjetas todavía. Lo ideé, me dio una ayuda el Tano Sandali, que lo paré en la calle, me dijo, mira, Tano, vos estuviste en la guerra. Sí, me dice, sí, doctor, estuve. Tengo que hacer un racionamiento de alimentos. Me dice, ¿cómo hacían ¿Cómo ustedes en la guerra? Me dice, nosotros comíamos ratas. Lo único que se racionaba eran los chocolates y los cigarrillos. Pero se hacía con bonos, vale. Me indicó cómo era y entonces yo hice vales para todos los alimentos que había en la ciudad. Hice, bueno, un inventario de todos los alimentos que Que había en los había en ese momento, supermercados en claro. ese momento. A todos los comerciantes, fueran chicos o grandes, se les prohibió mover esos alimentos sin avisarnos a nosotros para darnos de baja, y todo eso está absolutamente guardado. Mira. Y hice escrito todo cómo se debía diligenciar eso, y esto me valió que ya la, llegando el problema ya con los primeros tiros, bueno, declararon que yo era personal estratégico, así que me pusieron custodia, dos prefectos, porque yo tenía todo el plan en la cabeza, es decir, no podía Ah, escribirlo. Lo que escribí lo llevó gobierno, se lo guardaron, y yo tenía que ejecutar todo ese plan, que está escrito, insisto, y bueno, y por suerte no se llevó a la práctica, pero eso quedó para pero, defensa claro. civil y bueno, y está archivado, Bueno, guardado. Se utilizó un poco para la guerra en para Malvinas, el 82. pero como ya nos alejamos, porque esto era en el 78, era en el canal mismo, así que nosotros éramos un objetivo Sí. bélico, y cada uno de los que teníamos cuestiones estratégicas también. Y en el 82, como el foco era más Río Grande, yo salí de esa escena. Así nos está contando Adrián estas experiencias, en este caso en la ciudad de Ushuaia o en la Tierra del Fuego. Con él vamos a seguir hablando luego de la pausa. Continuamos, Adrián. Es apasionante. Yo les digo que lo jugoso a veces está cuando se corta la cámara, ¿no? O las luces, como dicen. Pero en síntesis, fue intenso esto del 78 para vos, Sí. como fue para todos los vecinos, porque, vuelvo a esto, se hacían operativos de oscurecimiento, el tema de defensa civil, los jefes de manzana, y vos con esta tarea especial. Que me gustaría que, en lo que puedas, me digas, ¿en el 82 pasó lo mismo? ¿Se repitió esta situación Se con repitió, vos? yo había hecho todo el servicio de abastecimiento y de racionamiento de los alimentos de la ciudad de Ushuaia, que se extendió a Tierra del Fuego, para, bueno, para toda la población. Y en el 82 me dieron la misma tarea, porque yo seguía siendo el jefe de bromatología e higiene. Era una tarea asignada por defensa civil, civil militarizada, porque en los dos acontecimientos la defensa civil estaba subsumida a los mandos de la Marina, en este caso, aquí. Claro. Así que en el 82, nuevamente, me convocaron y me dijeron que pusiera todo el sistema de abastecimiento, de control de víveres, de combustibles líquidos y sólidos, y también de indumentaria, en práctica para la guerra de Malvinas. O sea, Y así se hizo, pero bueno, como el foco principal, digamos, bélico, estaba más dirigido hacia Río Grande, para allá mí se centró resultó más. mucho, sí, Claro. más fácil que en el 78, en que me había convertido en un objetivo estratégico en sí mismo. En el relato ustedes vieron las fotos de estos carnetos que se daban, estos talonarios, ¿no? Tarjetas de Y racionamiento. tarjeta de racionamiento, claro. Uno iba, le dabas a cada vecino, me Cada, imagino, a cada, familia. cada persona Ah, individualizada con su documento tenía unas tarjetas de racionamiento que podía ir a comprar a cada local, supermercado o comercio, separando el pan, como la se ve, leche por tanto semana. reloj. Eran 4 semanas nada más, Ah, porque, como decían, la guerra no se podía extender más de 30 días. Si en 30 días no habíamos ganado, habíamos perdido, y así sí. que se terminaba. Y Eh,
alimentos estaban racionados durante 30 días la existencia. ¿Por qué esa existencia? Porque no se podía traer más alimentos de Buenos Aires, no podían circular barcos, los aviones eran escasos y por tierra ni hablar. Sí, sí, menos. Íbamos a pasar por Chile. Y un buen día se restablece, por suerte, la democracia. Así es. Y vos decías que ahí ya incursionabas, pero de manera mucho más activa, en la política, ¿no? Tú Sí. nos contabas hace un rato que debido a tu tarea había mucho contacto con vecinos y eso hacía que la gente te conociera y te permitiera Sí, tener tu primera candidatura. desarrollé una actividad política todavía clandestina porque estaba prohibida la actividad política, los partidos políticos estaban prohibidos, los gremios también, pero bueno, eso nos dio cierta ventaja, es decir, estábamos ya en contacto con muchos, cuando llegó el momento de la afiliación, afiliábamos a todos los que ya teníamos. Así que eso nos permitió rápidamente, bueno, controlar el Partido Justicialista, hubo elecciones internas, las ganamos, así que a partir de ahí tuve una gran preponderancia porque fui, en fin, presidente del Partido Justicialista, del Congreso, fui congresal nacional y bueno, fui el primer secretario legislativo en la legislatura, en las elecciones perdí la intendencia que ganó el Movimiento Popular, bueno, la agrupación vecinal Fuina, no existía el movimiento, era Estavillo y la Marina, digamos, ganaron esas elecciones. Y bueno, me llevaron de secretario legislativo porque tenía, es decir, me pidieron todos los bloques, como había quedado afuera, y fue el primer secretario legislativo, así que ahí tuve que hacer todo, inventar todo el trámite parlamentario, ya que nunca había existido una legislatura en Tierra del Fuego, pero nunca había existido una legislatura en un territorio nacional. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? Decimos, una legislatura en un territorio nacional y hacías la aclaración. Y bueno, porque los territorios nacionales se provincializaron antes de que tuvieran que conformar una legislatura. Por eso esto lo decimos a las generaciones más jóvenes, que no se elegía gobernador. Porque no se elegía gobernador, se eligió legisladores. Legisladores, ¿no? Y eso generó un contrapunto. Había un gran poder legislativo electo por el pueblo y un gobernador no electo. Dependiente del claro, poder pero central. No era una personal. Y además, con la desgracia que no eran de acá. Es decir, los primeros sí, pero luego volvimos a que vinieran de otros lugares del país. Según el humor del presidente de entonces. Sí, bueno, hay mucho para contar de eso porque luchamos, primero porque se provincializara, lo que llevó desde 1983 hasta 1990, esa lucha en el Congreso de la Nación que quedó personalizada en Martín Torres, que era el diputado nacional, y nosotros conteniendo esa lucha nacional desde la legislatura que propiciaba la provincialización, pero había que contener todos esos intereses que había, si bien todos estábamos de acuerdo, no, del orden nacional no se quería provincializar lo que se llamó la provincia grande, es decir, no se quería provincializar las Islas Malvinas, las Islas del Atlántico Sur y la Antártida. No se quiso y hasta último momento tampoco se quiso. El gran debate de provincia grande, provincia chica, que fue realmente un Y la legislatura mantuvo esa postura durante todo el tiempo, es decir, apoyando a su diputado nacional. Cosa que se logró. Exactamente. Yo te propongo lo siguiente, porque el tiempo se nos ha ido y vamos a continuar la semana próxima, si vos nos permitís. Sí, cómo no. Porque yo lo que noto también, Adrián, cuando entramos a hablar de lo político ya cambia el hombre, ¿no? Con ese entusiasmo que lo caracteriza. Así que, bueno, no te digo que te agradezco porque vamos a seguir grabando, bueno. Pero sí, por una formalidad, muchas gracias por acompañarnos en esta primera parte y vamos a continuar charlando con Adrián Gustavo de Antueno Berizo. Gracias a vos por venir a casa. La verdad por favor. Que sepan todos que estamos en casa. Este es mi lugar de trabajo. Este es su lugar, este es su búnker. Político, profesional, todo se hace acá. Bien, Esta es la cocina. Al contrario. Bueno, nos vamos a reencontrar en tan solo 7 días, como siempre, a través de los protagonistas del fin del mundo.